Buenas tardes, nosotros vamos a hablar del proceso del ciclo celular y sus fases. Tenemos en cuenta que la célula se divide en dos partes: interfase y fase M, conocida como fase mitótica. La interfase tiene la mitosis G1, G0, GS y G2. La fase G1. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitarán etapas posteriores. La fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. La fase G2. Durante el segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Estas células pueden salir de la fase G1 y entran en un estado de reposo llamado fase G0. En G0, una célula no se está preparando activamente para la división, solo está llevando a cabo su trabajo. Por ejemplo, podría conducir señales como una neurona o almacenar los carbohidratos como una célula del hígado. G0 es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden reiniciar la división si reciben las señales correctas. La importancia evolutiva de la meiosis es fundamental, ya que mediante este proceso se produce la recombinación genética responsable de la variabilidad genética y en la última instancia de la capacidad de evolucionar de las especies. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen 4 células hijas, con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas principales: meiosis 1 y meiosis 2. La fase mitótica, que es fase M, la célula divide su ADN duplicando y su citoplasma para hacer dos nuevas células. La célula M implica dos procesos distintos relacionados con la división, mitosis y meiosis. En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas: profase, profase temprana y prometafase. Metafase, anafase. Primero va la profase. Durante esta etapa, las hebras del ADN se van condensando y van tomando forma de cromosoma. También vemos que desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Los centriolos se colocan en posiciones opuestas dentro de la célula y comienzan a generar pequeños filamentos, a los cuales se les da el nombre de uso mitótico. Después la metafase. En esta vemos que las hebras que recién se generaron se unen a cada centrómetro de los cromosomas o bien al centro de los cromosomas. Se ordenan de manera ecuatorial o por el centro de la célula, cada uno a su duplicado. Después viene la anafase. Vemos aquí que los pares de cromosomas se separan de los centrómetros y se mueven en direcciones contrarias dentro de la célula. Este movimiento se da de una combinación del movimiento del centrómetro a lo largo de los microtúbulos del uso y de la interacción física de los microtúbulos polares. Finalmente, viene la telofase. En esta, las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos, los recién generados. Los cromosomas se dispersan y en este punto dejan de ser visibles al microscopio óptico. Los cromosomas se hacen visibles. Se lleva a cabo el entrecruzamiento. El nucleolo desaparece. Se forma el uso meiótico y la membrana nuclear desaparece. Luego, la metafase 1. Los pares de cromosomas se acomodan en la placa de la metafase y se unen ya formando un uso meiótico. Luego, anafase 1. Los cromosomas se separan y emigran a los polos opuestos. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos llegan a sus polos de la célula. La membrana nuclear se forma y la citoquinesis produce dos células.
Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos. La profase 2 es muy corta. Se produce la condensación de los cromosomas, la rotura de la envoltura nuclear y la formación del huso. La metafase 2, los cromosomas con sus dos cromátidas hermanas se disponen en el plano ecuatorial. Anafase 2, los centrómeros se separan y las cromátidas hermanas de cada cromosoma, cromosomas hijos, se dirigen hacia polos opuestos de la célula. Y por último, telofase 2, se forman 4 núcleos hijos, cada uno tendrá un número haploide de cromosomas y se produce la citocinesis 2, formándose 4 células haploides. Telofase 2, se forman 4 núcleos hijos, cada uno tendrá un número haploide de cromosomas y se produce la citocinesis 2, formándose 4 células haploides. Concluyendo el tema del proceso del ciclo celular, estas son las referencias donde se sacó toda la información explicada. Hablando de la reproducción celular que tiene importancia es por ejemplo, en un bebé. En un bebé necesita un buen funcionamiento porque depende mucho de su crecimiento y aparte un leve ejemplo es cuando se lastima y tiene una herida, pues el proceso celular es aún más rápido porque las células son más aceleradas. En el ejemplo de un deportista, es importante que tenga un buen funcionamiento, ya que debido tiene más tendencia a lastimarse. En el de un enfermo, por ejemplo un diabético, el proceso es aún más lento. Pierde sangre y de tal modo es un poco más difícil que, por ejemplo, si se lastima y todas las células tardan un poco más en regenerarse, que es decir, en que cicatrice o sane la herida. Por ejemplo, el de una mujer pierde sangre, es decir, células, y tiene que regenerar las células para poder seguir el ciclo. En el de un anciano podría ser que el proceso es aún más lento y por lo tanto tiende a perderse frecuentemente glóbulos. Y por último, el anciano, que el proceso es lento y por lo tanto tiende a perderse frecuentemente glóbulos. Y así concluimos con toda la explicación que es el ciclo celular y adiós.